en conocer realmente quiénes somos en Cristo Jesús y cómo la palabra del Señor es un libro que trae afirmaciones. No es un libro que viene a traernos división o polémica, sino viene a hablarnos de las verdades claras de la palabra del Señor. Estoy hablando del libro precisamente de la epístola primera de Juan. Si gusta abrir sus Biblias, por favor, el libro de primera de epístola del apóstol San Juan, capítulo 5. Voy a permitir hacer la lectura de los últimos versículos del capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 13 al 21, aunque solamente vamos a tocar un solo pasaje, solo versículo, pero voy a leer toda esta porción de la Escritura. Dice así: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Este pasaje nos da con certeza y nos viene a afirmar realmente que en Cristo Jesús, en Dios, podemos estar seguros. Podemos tener certidumbres como en nuestra vida cristiana. Aquí el apóstol Juan hablando o escribiendo precisamente a creyentes en un momento donde se estaba poniendo en duda la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entrando ideas, tratando de torcer realmente quién era el Señor Jesucristo y qué era el resultado de la vida cristiana. Juan escribiendo en una forma tan clara, blanco o negro, no va en cuestiones intermedias durante esta epístola, pero habla con claridad, diciendo con certeza lo que tenemos, lo que somos y lo que Dios ha obrado en nuestras vidas en Cristo Jesús. Tenemos la certeza de la vida eterna, versículo 13. Tenemos la certeza de que nuestras oraciones son escuchadas cuando oramos de acuerdo a su voluntad, versículo 14 al versículo 17. Tenemos la certeza de la victoria sobre el pecado, versículo 18, versículo 19. Y tenemos la certeza de esta vida eterna, pero también de la seguridad de mantenernos en santidad, de guardarnos de los ídolos. Es en breve un poco el bosquejo de lo que podemos ver de esas certidumbres en Cristo. Pero esta mañana quiero enfocarme en el versículo 3, hermanos, que dice: si estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Tal vez se pueda preguntar, ¿cómo es que podemos saber o podemos confiar en esta porción de la Escritura? ¿Cómo podemos estar firmes de que la Biblia habla la verdad con certidumbre? No poniendo duda en ninguna manera, sino habla como lo que es la verdad. Sabemos de antemano, hermanos, que hay cosas inciertas. Hace
ya casi 4 años. Estamos viendo en la víspera de una próxima carrera electoral para la presidencia o la reelección del presidente aquí en los Estados Unidos. Hace 4 años se podía notar que había cierta certidumbre de quién pudiera ganar. Y en último momento, todo el panorama cambió. ¿Gracias a qué? A que las encuestas siempre apuntaban a un ganador. Aún hasta el mismo día de la elección apuntaban hacia un ganador. Y crearon un ambiente de cierta seguridad. Pero al final del día, todo cambió y tenemos al presidente Trump como presidente de los Estados Unidos. Algo que aún nosotros podemos decir, algo inesperado. ¿Podemos confiar en las encuestas? No necesariamente. Nos podrán pintar el panorama no de lo que opina toda la población, porque sabemos que las encuestas son tomadas en base a un cierto grupo de personas, un cierto sentir de la población. Por lo tanto, es incierto. Podemos confiar en las noticias. A mí me gusta escuchar cuando estoy manejando noticias de México. Yo soy de México, de la ciudad de Monterrey, pero me gusta escuchar las noticias. Y es interesante a veces escuchar a los comentaristas de cuando sucede un evento, comienzan a dar datos, información. Después, más adelante, otro comienza a dar otros datos relacionados a la misma situación. Y dice, ahora sí se queda, pues ¿a quién creerle? Aquel dice 10, aquel dice 15, y se queda uno. ¿Podemos tener certidumbre en lo que los reporteros nos dan de información? No. Pero si algo podemos tener cierto de saber, esta es la verdad, la encontramos en la palabra de Dios. Aún nuestra vida es incierta. ¿Sabemos el día y la hora en que hemos nacido? Pero nadie sabe el día y la hora en que nos hemos de presentar delante del Señor. Santiago 4:14 dice, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Nuestra vida no es cierta. Pero vaya conmigo un momento al Salmo 19. Solo quiero poner la base de que lo que vamos a hablar y lo que el pasaje de Primera de Juan nos está diciendo es tan firme y tan cierto porque es Dios quien nos está dando esta afirmación. No es uno, no es el hombre, no es el pastor, no es la declaración de fe de una iglesia, es la palabra de Dios. Y esta afirmación la podemos tener con toda confianza por lo que la Biblia misma dice. Salmo 19, versículo 7, dice la Escritura, la ley de Jehová es perfecta. La ley de Jehová es perfecta. ¿Qué se le puede añadir o quitar a lo que es perfecto? Nada. De antemano ya está diciendo, la ley de Jehová es perfecta. No hay que añadirle, no hay que quitarle, no hay que actualizarla. Está perfecta. Dice el versículo 7, la segunda parte, el testimonio de Jehová es fiel. Versículo 8, los mandamientos de Jehová son rectos. El precepto de Jehová es puro. No solamente la palabra de Dios es perfecta, pero miren las cualidades que el salmista le está dando. Fidelidad, rectitud, pureza a la palabra del Señor. El temor de Jehová es limpio. Los juicios de Jehová son verdad. Son verdad. Gracias, hermano. Los juicios de Jehová son verdad. Así que si alguien quisiera poner en duda la palabra de Dios, la misma Escritura es perfección. Y es tan actual como el periódico que se va a imprimir el día de mañana. Así es de actual y de cierta la palabra del Señor. Teniendo esto en mente, vaya conmigo, una vez más regresemos a Primera de Juan. Porque si hay un tema, hermanos, que hay tanta incertidumbre entre muchos, y es acerca
de la vida eterna o de la seguridad de la misma, de la vida eterna. La palabra del Señor con certeza, con seguridad, nos afirma precisamente que en Cristo hay vida eterna y esta vida está en su Hijo. Una vez más leo el versículo 13 de 1 Juan 5. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Y note la frase, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Muy interesante cómo es, perdón, que el apóstol Juan, al estar escribiendo esta porción, es muy similar como termina en su Evangelio de Juan. En Juan capítulo 20, él está terminando con estas palabras. Juan 20, 30 y 31, y leo para ustedes. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan está llegando aquí en su epístola casi al final y está dando una afirmación muy similar de esta certeza de la vida eterna en Cristo Jesús. En Juan 5:13 encontramos la razón por la cual escribe, y es para que sepamos que tenemos vida eterna. Dios no nos deja a la incertidumbre. Escuchamos el testimonio del papá de nuestra hermana Julia en sus momentos finales. Y no es todavía de quedarnos pensar qué pueda suceder. Cuando la Biblia habla con certeza, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es una garantía de parte de Dios. Es una certeza que Dios da a todo aquel que se arrepiente de sus pecados y confiesa a Jesús como su Señor y Salvador personal. Pero mire cómo el versículo nos trae esa afirmación en nuestro corazón para vivir con esa seguridad, con esa certeza de que tenemos vida eterna en Cristo. Estas cosas, dice Juan, os he escrito a vosotros, haciendo referencia al pasaje completo, a la escritura misma, a la carta que ha estado escribiendo él. Todo esto es el contexto. Dice, todas estas cosas os he escrito a vosotros. Nos está afirmando que la palabra de Dios, el testimonio de Dios es verdad. Solamente como un ejemplo, mire en los versículos anteriores, el versículo 9 del capítulo 5. Está afirmando, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque ese es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. ¿Cuál es el testimonio? El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. ¿Quién está testificando? Dios mismo. Y su testimonio es verdadero. Leímos en el libro de Salmos, la ley de Jehová es perfecta. La palabra de Dios es perfecta. Y si Dios está dando testimonio que hay vida eterna en Cristo, es porque es cierto. Y podemos descansar en esta verdad de que Dios nos da la vida eterna porque su testimonio es fiel y verdadero. Ahora, note a quiénes. A vosotros que creéis. A vosotros que creéis. Ahora, Juan está hablando del universalismo.
Oh, todo el mundo va a ser salvo. ¿Sí? Cristo ya murió en la cruz, todo el mundo va a ser salvo. No, está afirmando. Esta seguridad, esta certeza es a los que creen. A los que creen en Él. Me recuerda un pasaje muy similar a Romanos 8:28. Y todas las cosas ayudan a bien a todos. No, dice a los que aman a Dios. A los que aman a Dios. La Biblia es tan clara. ¿Y a quién está dando la promesa, la certidumbre de esta verdad? Dice, a vosotros que creéis. Y es el apóstol que está afirmando precisamente que la vida eterna a todos aquellos que han puesto su fe y confianza en Cristo Jesús. Ahora, afirmar esto no es popular. O decirle a la gente, solo en Cristo hay salvación y vida eterna, no es popular. Sí, la gente quiere escuchar algo que les haga sentir bien. La gente quiere escuchar, obviamente, que lo que ellos han estado haciendo o viviendo durante su vida, Dios lo tome en cuenta. Pero la realidad es que solo hay un camino, solo una verdad, solo una vida, y es Cristo Jesús. No hay más. Solo en Cristo Jesús. La certeza de la salvación es para aquellos que han puesto su fe. Solo mire el versículo 12. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Juan va directo. No hay un punto intermedio. No hay un lugar intermedio que Juan esté apelando. Decir, bueno, tal vez simpatizaste por un tiempo, pero no estabas completamente seguro. Sabes, el día que Dios te llame a su presencia, te va a dar oportunidad para que reevalúes. No, ¿tienes al Hijo? Tienes vida. ¿No tienes al Hijo de Dios? No tienes la vida. No hay lugar intermedio. Pero también este pasaje nos da la seguridad de que estando en Cristo tenemos vida eterna. Ahora, si es a los que creen, ¿cómo sabemos que estamos creyendo en Jesús? ¿Cómo sabemos que estamos creyendo en Jesús? Y precisamente Juan está dándonos en todo su libro algunas características que debemos observar y prestar atención. Mire, vamos a un momento, en el capítulo 1. En el capítulo 1, del versículo 5 en adelante. El apóstol Juan está hablando de estas cualidades, características, las cuales debemos examinarnos. Unas son doctrinales, otras son morales. En el capítulo 1, versículo 5, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, ¿qué pasa? Mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En primer lugar está viendo, si decimos que tenemos comunión con Dios, vamos a andar en luz. Si decimos que estamos en comunión con el Señor, debemos de vivir confesando nuestros pecados. Mire el capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. El creyente de antemano sabe
Y puede exclamar como el apóstol Pablo lo exclamó: ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Hay esa carga en su corazón, en su vida, de no querer ofender a Dios. Pero sabemos de antemano que hasta que no estemos en su presencia, seremos librados completamente de este cuerpo de muerte. Caemos en pecado, ofendemos todavía. Pero ya no es nuestro motivo, nuestro motor en nuestro diario vivir. Se convierte en la excepción. Pero el cristiano reconoce su falta y confiesa sus pecados a Dios. Mire, otra prueba más que hay en el capítulo 2, versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Por qué? Si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Juan, una vez más, directo. Tú dices que le conoces, guarda sus mandamientos. Oh, quiero hacer lo que yo quiera, entonces no le conoces. No eres de Dios. Vas a tener todas las dudas en tu vida. Pero el que guarda sus mandamientos y le sigue fielmente podrá tener la paz de Dios. Ahí mismo en el capítulo 2, versículo 9. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. ¿Cómo nos aseguramos de esa verdad que estamos en él? Bueno, aquí una vez más Juan está probando. Si estamos en luz, amamos a los hermanos. Mismo capítulo, versículo 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Podemos seguir así, hermanos, en todo el libro. Y es una buena lectura devocional si lo quiere tomar así. No le va a tomar más de 30 minutos leer toda esta carta. Y se va a dar cuenta cómo el apóstol Juan está directo. La certeza es para aquellos que creen, para los que creen en él. Note que esta afirmación de vida eterna no proviene de pensar en una experiencia. Yo crecí, hermanos, mi madre era creyente, ella no se casó con un creyente y al tiempo Dios tuvo gracia y misericordia para con mi padre. Para ese entonces ya nosotros íbamos a la iglesia, pero en la congregación donde crecí era la idea de haz tu oración, recuerda esa fecha y cuando venga la duda en tu vida acerca de la salvación, solo voltea hacia atrás y dile al enemigo, mira, yo tal fecha hice la oración y me entregué a Cristo, así que yo soy salvo. Y si con eso ya vas a estar tranquilo. Pero cuando leemos pasajes de la Escritura y nos damos cuenta, la afirmación de la vida eterna no viene por la propia experiencia de uno, de cómo me sentí o qué fue lo que sentí. Hay algunos que aún piensan, es que yo no lloré el día de la salvación. No todos lloran. ¿Sí? Dios es un Dios personal. Dios es un Dios que a cada uno nos conoce tal cual somos. Y la seguridad de la salvación de la vida eterna no proviene de una experiencia. Pero sí lo podemos ver que proviene de un diario vivir constante en obedecer los mandamientos de Dios y de un deseo de agradar a Dios todos los días. Esto es lo que garantiza. Cuando tenemos el Espíritu Santo y es una garantía que Dios nos da, sí, Efesios 1:14.
Hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa hasta la redención de la posesión adquirida. Tenemos vida porque Dios nos ha dado vida en Cristo. ¿Cuál es el resultado de esta vida? Si lo podemos ver de esta manera, mire ahí mismo, regresando a 1 Juan 5:13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. No está haciendo una afirmación de simplemente creer en algo o tener fe por tener fe. No, es en quién está teniendo fe para tener esa seguridad. Todos vivimos por fe. Aún el inconverso vive su vida por fe. Abre la llave de donde va a tomar agua, abre la llave ahí para preparar los alimentos y está actuando creyendo que esa agua está limpia, está purificada, está actuando por fe. Nosotros lo hacemos de la misma manera, actuamos todos los días por fe. No se trata de decir yo soy una persona de mucha fe, sino en quién está depositando la fe. Él está afirmando que todo lo que ha escrito es para los que creen en el nombre del Hijo de Dios. ¿Con qué propósito? Para que sepáis que tenéis vida eterna. Para que sepáis que tenéis vida eterna. Sabemos que Michael Jackson, él estuvo haciendo todo lo posible por obtener la vida eterna, en alguna u otra manera. No estamos hablando de la vida eterna, de tratar de estar aquí por siempre. Sí. Hace días atrás llegaron unos testigos de Jehová a la casa. Y como son ellos, queriendo dar un estudio bíblico, simplemente, no recuerdo bien la pregunta que me hicieron al principio, le dije, oh sí, sin Cristo, nuestra vida no vale nada. Y comenzó cierta conversación ahí, que le hago mención acerca así, mi esperanza está en el cielo, con el Señor, está en su presencia. Y me dice, pues yo no, mi esperanza es estar aquí en la tierra. Digo, entonces, ¿para qué está predicando? Si esta tierra va a pasar por fuego, esta tierra un día va a ser consumida. Y al momento dice, no, pues yo por eso, dice, hay un número que la Biblia dice que son los que van a estar. Digo, sí, son los 144,000. Nomás déjeme le hago esta pregunta. ¿De qué tribu es usted? Se me queda viendo y dice, no entiendo. Digo, sí. Apocalipsis habla de 144,000. Pero ahí da los nombres de las tribus. ¿De cuál tribu es usted? No, tengo idea. Digo, ok, vamos de sencillo. ¿Quién creó los cielos y la tierra? Se quedó pensando. Digo, ¿en cuántos días Dios creó los cielos y la tierra? No sé. Digo, ¿sabe? La Biblia nos da la certeza y la seguridad. ¿Quién creó? ¿En cuánto tiempo lo creó? Y si Dios quiere pasar esta tierra por fuego y azufre y traer una nueva, Él tiene el poder para hacerlo. Él no tiene necesidad de renovar algo. Es la palabra de Dios la que nos da esa afirmación, esa certeza en nuestras vidas, que estamos en Cristo. Mire, la vida eterna no es tanto un periodo de tiempo, aunque podemos leer pasajes como el apóstol Pablo dijo en 1 Tesalonicenses 4:17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y ahí estaremos siempre con el Señor. Sí, no podemos negar, la vida eterna va a ser estar en la presencia de Dios por la eternidad. Amén. Espero que usted tenga esa esperanza. Si no tiene esa esperanza, lo puede tener en Cristo Jesús. Pero Juan nos está afirmando que la vida eterna es Cristo mismo. Miren el versículo 20 de ahí Juan. La última parte del versículo 20.
Y dice, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Vaya al versículo 11, por favor, donde dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está ¿en quién? En su Hijo, en su Hijo. Versículo 12, el que tiene al Hijo, tiene la vida. La vida está en una persona, en Cristo. Jesús mismo lo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él en su oración sacerdotal en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La vida eterna es conocer a Jesús. Es una relación íntima, personal. Y es una relación presente, actual. Mire que el texto está afirmando claramente. Versículo 13, una vez más. Estas cosas os he escrito a vosotros. Note la siguiente palabra. Que creéis. No que hayas creído o que creíste, sino que creéis. Tiempo presente. Que hoy en día tu fe, tu crecimiento, tu conocimiento, tu relación con Dios está tan presente como lo estuvo ayer, lo estuvo antier. Es hoy mismo. Esa es la relación que Dios quiere con nosotros. Esa es la vida eterna. El caminar diariamente con el Señor Jesucristo, obedeciendo los mandamientos de Dios. En Juan capítulo 3, versículo 36, el Señor lo dijo así. Juan 3, 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Es por eso que a una persona que comienza a andar con el Señor, no le decimos inmediatamente, ya tú ya tienes esa seguridad de vida eterna. Le podemos garantizar, si tú has creído, tienes vida eterna. ¿Sí? Fue cuando Felipe le dijo al eunuco, dice, aquí hay agua, ¿quién impide que sea bautizado? Si crees, bien puedes. Si tú crees, sigue adelante. Pero ¿qué nos da esa satisfacción o esa seguridad, esa certeza de esa vida eterna? Nuestro caminar diario con el Señor. El testimonio de Dios mismo, de que estamos en Cristo, tenemos esa vida eterna. ¿Desde cuándo comenzamos? No espere que ese tiempo va a ser, bueno, ya cuando me lleven al panteón y entonces sí ya esté delante del Señor, entonces voy a comenzar a vivir esa vida eterna. No es el tiempo, es desde ahora. Es comenzar a vivir desde ahora, cada día de nuestras vidas, en los caminos del Señor, obedeciendo su palabra. La certeza que la Escritura nos da. No por una declaración de una persona cuando se hizo una oración. No tenemos esa certeza por una experiencia que hayamos vivido en el pasado. Tenemos la certeza porque la palabra de Dios, el testimonio de Dios así lo afirma. Porque la fe que hemos depositado en Cristo Jesús, que es el verdadero Dios, es la vida eterna en Cristo Jesús. ¿Es posible tener esta vida si usted no ve esas cualidades de su vida en sí mismo? De obedecer la palabra de Dios, de no amar al hermano, de no confesar pecados. Es posible tener la vida eterna. Lo dije anteriormente, Pablo en Romanos capítulo 10 dijo
que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y es una garantía que Él da. La vida eterna está en Jesucristo. Pero quiero llevarle un pasaje más, Romanos capítulo 6. Romanos 6. Versículo 17. Romanos 6, 17. Dice el versículo 17, 18 y 22. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Note que ahí no habla de una emoción. Tenemos que tener en claro. Cuando nosotros hablamos de te amo con todo mi corazón, es más ese sentir emocional, romántico. Somos latinos. Amén. Los hebreos no estaban pensando en esos términos. ¿Sí? Cuando es a obedecer de corazones, con el entendimiento, con la voluntad. Yo recuerdo el día de la boda con mi esposa, agosto 2 del 2003, todavía no se me olvida. ¿Sí? Cuando estuvimos en el altar, a mí no se me preguntó, ¿sientes casarte con Lorena Durán? ¿A alguien le preguntaron así? Lorena Durán, ¿sientes casarte con Josué Durán? No. ¿Aceptas? ¿Sí o no? Si lo sientes o no lo sientes ahorita, no te estoy preguntando cómo te sientes. Espero que se haya sentido contento y feliz, sí. Pero es una pregunta que va hacia la voluntad. La decisión que estoy tomando hoy en día me va a cambiar por el resto de mi vida. Ese es el concepto que está aquí. Habéis obedecido de corazón. Has entendido el mensaje que si no estás en Cristo, estás condenado. Pero que si estás en Cristo y pones tu fe y confianza solamente en Él y caminas obedeciendo su palabra, estás en la salvación. Ya, y ese día después de la boda, yo no salí después a decirle al final, ay, qué bonito día, ya tuvimos la fiesta. Bueno, nos vemos mañana como de siempre. O paso por ti como de siempre. Ah, no. ¿Qué pasó? Ah, no, ahora yo voy contigo. ¿Sí? Y ahora me mantienes. ¿Sí? Porque cambió nuestra vida. Entramos como novios, salimos como esposos. Y por cierto, soy el hombre más feliz desde entonces. Dios me ha bendecido con una linda esposa y 3 hijas. Pero mire el versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, hemos sido hechos salvos, siervos y traídos por Dios, porque Dios ha obrado la salvación, no hemos añadido nada. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Se da cuenta? Desde ese día que salimos, ese sábado en la tarde como esposos, sí, ahora es mi esposa. Ahora comenzamos esa vida juntos. Y comenzamos como un fin normal de una nueva pareja es tener tu familia. ¿Sí?
Ya sea que Dios nos dé hijos o hijas o no, es mi familia. Es un nuevo destino para los dos. El creyente, estás consciente de tu condición de pecador y sabes que sin Cristo estás condenado al infierno y has determinado seguirle a Él. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto esa fe en tu corazón para creer en Él. Síguele. Porque la certeza es que la palabra de Dios te dice, tienes vida eterna. Y asegúrate que esa vida eterna está en Cristo Jesús. Camina fielmente. Tal vez se pueda preguntar, bueno, ¿qué si alguien no camina fielmente? ¿Sí? ¿Acaso perdió la salvación? No, la salvación nunca se pierde. Se pierde aquel que nunca ha obtenido la salvación. Porque la salvación, como hemos leído, el que tiene al Hijo, tiene vida. Y aquel que no ha conocido al Hijo, no tiene la vida. Sí, no tiene la vida. Hermanos, podemos confiar en el mensaje de la palabra de Dios porque es perfecto y podemos confiar plenamente en esta verdad que el Señor nos da. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Te damos infinitas gracias, Padre, por tu palabra esta mañana, a esta hora, que nos da esa seguridad y esa certeza de que estamos en la verdad, en tu Hijo. Señor, que podamos meditar un momento en nuestra vida, como ha sido nuestro caminar. Y si no hemos sido obedientes a tu palabra, Señor, que con todo nuestro corazón y anhelo nos pongamos delante de ti, confesemos nuestros pecados y vivamos para ti. Porque en ti hay seguridad y vida eterna. No estamos viviendo la vida cristiana para ver qué pueda suceder después de la muerte, sino que estamos en el verdadero, en Cristo Jesús, y tenemos la esperanza de la vida en Cristo Jesús, porque tu palabra lo afirma, porque podemos ver el fruto, Señor, que has obrado en nuestras vidas. Danos de tu gracia para seguir adelante, Señor, obedeciendo tu palabra, manteniéndonos firmes, Señor, en la verdad que es en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, en cuyo nombre oramos con acción de gracias. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Thank you, brother. Y para terminar, como siempre, vamos a ponernos de pie, and as always, we'll stand. Cantamos el doxología dando gloria a Dios por todo lo que hacemos en este servicio. And we stand, sing the doxology, giving thanks to the Lord for everything He has done for us in the praise of this service. Cantamos. A Dios el Padre Celestial, al Hijo nuestro Redentor, y al eterna Consolador, unidos todos a la par. Amén. Hermanos, el servicio ha terminado and the service is ended.